pensar como piensa Dios? ¿Cuántos quieren actuar como actúa Dios? Entonces hoy vamos a hablar también, seguir hablando del campo de batalla en la mente, en la serie que hemos estado tratando todos estos días. Y la semana pasada vimos lo que era una mente normal y lo que era una mente anormal. ¿Quién me cuenta qué era una mente normal? A ver, características de una mente normal. Paz. ¿Qué más? ¿Qué más? Paz, tranquilidad. ¿Qué más? ¿Qué? Sin confusión. ¿Y una mente normal? ¿Cuál era? Una mente dubitativa, nos decía el pastor Juan, ¿cierto? Errabunda. Sí, bueno, errabunda, yo no me acuerdo que el pastor le haya dicho eso. ¿Sí? Ah, bueno. Dubitativa, errabunda, que no sabe por dónde coger. Y hoy vamos a tocar un tema que es uno de los temas que yo no sé por qué siempre me tocan a mí en las series, pero hoy vamos a hablar de ser prosperado y cómo la mente comienza a hacer ese campo de batalla, el campo de batalla de la mente para todo lo que es las finanzas y la prosperidad. La predicación de hoy se llama ¿qué me impide creer que puedo ser prosperado? Y si vemos el día de hoy, o sea, el día de hoy, ¿qué es lo que está en la mente de la gente el día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros vemos que generalmente siempre está en la mente de la gente? Está el dinero. ¿Y por qué está el dinero? Simplemente porque sí, ¿no? Todos tenemos muchas necesidades y algunos estamos pensando, seguiré atrasado en el pago de las cuotas del apartamento. Otros dirán, ¿con qué dinero voy a ir a estudiar al exterior? Quiero hacer un posgrado en el exterior. Otros dirán, hey, ¿qué voy a hacer con todas esas deudas? ¿Sí? Hay algunos que dicen, cuando les llega un dinero, dicen, ¿qué va a hacer con ese dinero? Y dicen, voy a pagar las deudas y los demás que esperen, porque son muchas las deudas que tienen. Todo el mundo quiere tener dinero. ¿Cuántos no quieren? A ver, levante la mano aquel que no quiera tener dinero. Ahora levante la mano el que quiera tener dinero. Eso. Ay, no, ahora no la levantan allá porque dicen, no, eso es malo. Y lo dice la escritura que el dinero en sí no es malo. ¿Qué es lo que es malo? ¿Qué es? Exacto. Dice la escritura que es el amor, es la actitud que nosotros tenemos hacia el dinero. Es más importante el dinero que mi casa, que mi familia. Es más importante el dinero que mi comunión con Dios. Y como decía ahorita aquí el pastor Camilo, en lo que yo hago con el dinero, ¿la riqueza es mala? No, la riqueza no es mala. Lo malo es lo que yo hago con la riqueza. Porque si la riqueza es para acumular y acumular y acumular y acumular, eso es lo que dice el mundo hoy. Acumulemos, tengamos para lo que quiero, para corromper y para sobornar. ¿Sí? Estamos viendo todos los días noticias de cómo inclusive empresarios, ¿sí?, están usando el dinero para corromper y sobornar, y vemos noticias todos los días. Ahí tenemos grandes multinacionales que han caído en esa tónica. Entonces, en esta serie del campo de batalla en la mente, vamos a ver una de las cosas que más ocupa la mente en el día de hoy, es el dinero. Si alguno dice, no, ese no es lo que más me ocupa la mente, está bien, puede de pronto irse, pero yo creo que todos se van a quedar, porque yo creo que una de las cosas que más nos ocupa en la mente. Entonces, si no es, quédate aquí y escucha. Mira datos interesantes. La Biblia, las 2/3 partes de las parábolas que están en la Biblia hablan de dinero. O sea, de todas las parábolas que el Señor dijo, que el Señor Jesucristo dijo,
las 2/3 partes, más de las 2/3 partes hablan de dinero. Hay más de 700 referencias directas acerca de las finanzas y cientos de indirectas que de pronto no hablan tan directamente del dinero. Y hay 2 veces más referencias o versículos en la Biblia que hablan de dinero que del amor y que de la fe. ¿Sabías eso? ¿Y por qué? Entonces, la Biblia, por favor, la siguiente. ¿La Biblia entonces es un libro de finanzas? No, la Biblia no es un libro de finanzas, ¿cierto? Pero está escrito todo eso en la escritura, todo, a través de toda la escritura, las finanzas, el dinero, la prosperidad. Está escrito porque el Señor sabía que íbamos a tener muchos problemas aquí y aquí, pero principalmente aquí, porque cuando nosotros dejamos que todo lo que está aquí comience a bajar a nuestro corazón, ahí es donde comenzamos a tener problemas. Y el Señor sabía que íbamos a tener problemas, y por eso el Señor escribió todo esto. Escribió todo esto en la palabra. Escribió todo esto en la palabra porque Él sabía, como en todas las áreas de nuestra vida, que si nosotros seguíamos ese manual, no íbamos a tener problemas. Entonces, hay una palabra que define al mundo. ¿Cuál es la que les acabé de decir? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa palabra? Miremosla aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa palabra? El mundo acumula, pero el Señor nos dice, la perspectiva de Dios, muéstrala y busca en tu Biblia el Salmo 24:1. Pero vamos a verlo aquí, que aquí está rápidamente. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y tú ves ahí en esa figura tierra, ¿cierto? Pero es que no hay unas solas manos sobre esa tierra, sino que hay muchas manos. Porque el Señor, contrario a lo que dice el mundo de acumular, lo que el Señor dice es: distribuye, 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 da. ¿Y por qué lo hace? Porque de Él es todo lo que existe, de Él es toda la tierra y su plenitud. Todo lo que tú tienes es del Señor, pero el Señor te da la oportunidad de administrar. Y todas esas manos que están ahí reflejan los administradores que nosotros somos, los mayordomos que nosotros somos. Pero tenemos que tener claro que lo que tenemos nosotros en nuestras manos no es nuestro, sino que es del Señor. Y ahí comienza a cambiar mi mentalidad. ¿Por qué? Porque yo no sirvo al dinero, sino que el dinero me sirve a mí. Me sirve a mí y a otros. Si esto es así, y la Biblia fue escrita para que yo pudiera tener la mente de Cristo, como cantábamos ahora, respecto al dinero, entonces debes escribir varias preguntas que vamos a tratar de contestar a través de esta predicación. La primera, anótala para los que anotan. ¿Cuáles son tus convicciones acerca del dinero? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Hasta ahora has creído que el dinero, sí, que tú sirves al dinero? O que, como estamos escuchando, de Jehová es toda la tierra, su plenitud, todo lo que existe, y que las finanzas mías tienen que servirle a Él y me sirven a mí y sirven a otros a través mío. La segunda pregunta es: ¿cuál es tu sistema de creencias frente al dinero? ¿Qué crees tú acerca de qué debes hacer con el dinero? ¿Cómo crees ahora? ¿Crees como el mundo, que está centrado solo en el hombre? Acumular, 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 porque es todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¿O tienes el sistema de creencias en el orden de Dios, que dice que primero hay una base
que tienes que comenzar a colocar para que el resto de tus finanzas no se derrumben. Y esa base es la parte de Dios, lo que le corresponde a Dios. Si tú no pones esa base, todo lo demás que trates de edificar encima se derrumba. Y la tercera pregunta es: ¿cómo manejas tu dinero? Y para eso vamos a ir a la palabra en Mateo 17, 24. Cuando estén ahí, digan amén. Mateo 17, 24 al 27. Porque hoy vamos a ver a través de la palabra cómo es la mente del mundo y cómo es la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? Amén, ya estamos ahí. Vamos a leerlo. Dice, cuando 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Señor, hemos leído tu palabra, Señor Dios. Hoy declaramos, Señor bendito Dios, Padre Santo, que comienzan a caer cosas que han sido estructuradas en mi mente, Señor bendito Dios, y que han vuelto mi mente una mente anormal, una mente temerosa, una mente dubitativa, Señor Dios, Padre Santo, con respecto a las finanzas. Hoy, Señor, tomamos esta palabra y declaramos en el nombre de Jesús que hay una palabra profética para mí hoy, Señor Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete como tú quieras moverte en cada uno de nosotros, Señor, y hoy trae revelación y libertad, Señor Jesús. Amén y amén. Y es una palabra que encontramos en el libro de Mateo, que para de pronto los que no conocen o están apenas llegando a la iglesia, Mateo fue aquel que era un cobrador de impuestos. Mateo era lo que se conoce como un publicano, era una persona que de alguna manera todo el mundo odiaba y le tenía resquemor en el pueblo de Israel, porque eran personas que habían salido del mismo pueblo. Sí, los publicanos eran personas que habían salido del mismo pueblo, pero que servían a Roma para cobrar los impuestos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque tal vez no hay nadie más calificado que Mateo para escribir este pasaje. De hecho, si tú intentas buscarlo en cualquiera de los otros evangelios, no lo vas a encontrar. Y parece que tal vez Mateo quería de alguna manera, a través de este pasaje, mostrar la actitud del Señor Jesucristo respecto a este tema. Porque tal vez cuando, y voy a ponerte en contexto, los apóstoles habían llegado, venían del campo. El Señor había sanado a un muchacho lunático, ¿sí? A un muchacho que tenía problemas de endemoniado. El Señor después les anuncia la muerte, les dice: yo voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Y ellos venían de alguna manera bastante entristecidos, así como cuando nosotros andamos entristecidos por todas las cosas que nos suceden. Y así nosotros andamos: ¿cómo vas? No, aquí como cuando usted era pobre.
y venimos a veces en esas actitudes, y yo creo que Mateo estaba mirando qué era lo que sucedía, y viene el maestro y vienen todos los apóstoles, y el diablo comienza a usar a los que cobraban los 2 dracmas, que ahora les voy a explicar qué es, pero básicamente era un tributo que tenía que darse. Y cuando ven pasar al Señor Jesucristo dicen: ay, sí, por ahí va el Mesías. Ay, y ahí van sus discípulos. Pero si tú te das cuenta en el pasaje, la pregunta que le hacen ellos no va directamente al Señor Jesucristo, sino que la pregunta va ¿para quién? Para Pedro. Porque el diablo ataca así, de esa manera, ataca en la mente y le dice, yo me pregunto, ¿por qué no fueron y le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, ¿usted por qué no paga los 2 dracmas? Porque así es el diablo. Así es. Cuando tú tienes alguna fugia económica, cuando tienes alguna deuda, él va a enviarte dardos en la mente y te va a decir cosas como esta. Hey, ¿usted ya pagó los impuestos? Eso es más o menos lo que le estaban diciendo. Oiga, más o menos ¿usted ya pagó los impuestos? ¿Quiénes no han pagado los impuestos y todavía no saben cómo pagarlos? Alcen la mano sin vergüenzas. Eso, allá uno solo. Yo ya lo pagué, pero fue porque ya me tocaba, ¿no? A algunos otros no les estaba tocado por la fecha. Pero aquí nos hablan de un tributo y le preguntan: hey, ¿tu maestro no paga los 2 dracmas? Y Pedro, yo creo que Pedro iba caminando y dijo: sí, sí. ¿O ustedes creen que dijo sí? Aquí dice sí, pero no se le nota ninguna entonación, ¿cierto? No, dijo no, sí, sí. Tal vez Pedro, cuando hace cuando da la respuesta, comienza a decir: ¿cómo no va a pagar los 2 dracmas el Señor? Hombre, yo lo he visto multiplicar los peces, yo lo he visto multiplicar y alimentar a 5,000, yo lo he visto alimentar a 3,000. ¿Cómo no va a poder pagar los 2 dracmas? Los 2 dracmas comenzaron en la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel, devuélvete un poco, el pueblo de Israel salió de Egipto. Devuelven un poquito todavía, no la pasen. Y salió de Egipto, y el Señor en Éxodo 30:11, no lo vamos a leer por tiempo, pero le dicen que va a colocar un tributo especial para los varones que tenían más de 20 años. Y por supuesto el Señor Jesucristo ya tenía más de 20 años. Sus discípulos todos eran pasaditos en años. Todos sin distinción, pobres o ricos, tenían que pagar ese tributo. ¿Y para qué era ese tributo? Pues resulta que el Señor lo creó como una ofrenda por rescate del alma y protección. ¿Por qué? Porque los hombres mayores de 20 años tenían que salir a luchar, tenían que ir al combate. Y el Señor dijo: para que no haya mortandad sobre el pueblo de Israel, para que haya protección sobre el pueblo de Israel, entonces ustedes van a dar una ofrenda especial para el tabernáculo. Estamos entendiendo entonces que aquí no se estaba hablando de un tributo ni de un impuesto para Roma, sino que estaba haciendo un tributo en los tiempos de Jesús, para el templo, para la manutención del templo. Si tú habías leído este pasaje y pensabas que eran impuestos para los romanos, no son impuestos para los romanos, porque bien claramente, ahorita como lo vamos a ver, el Señor comienza a decir para quiénes son los impuestos o para quiénes son los tributos de los reyes de la tierra. Pero aquí el tributo no era para cualquier rey. El tributo no era para Roma, no era para ningún otro país. El tributo era para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la Escritura que ellos, aunque odiaban a los cobradores de impuestos, no odiaban dar estos 2 dracmas. No lo odiaban, odiaban a los cobradores, pero ellos daban la ofrenda con alegría,
porque sabían que eran para el templo de Dios. Ellos cada vez que les pedían los 2 dracmas decían Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor, porque sabían cuál era el destino de esa ofrenda. Y aquí he dicho que vamos a comenzar a quitar pensamientos del mundo, porque cuando tú comienzas a tener pensamientos del mundo, cuando comienzas a tener un pensamiento, una mente anormal respecto a las finanzas, Dios no va a poder prosperarte. La primera mentalidad que tienes que quitar y erradicar de tu mente es la mentalidad de escasez. Porque la gente que tiene mente de escasez es la que siempre se queja y siempre está culpando a todo el mundo. Ay, ¿y por qué estás así? No, porque con ese salario tan chiquitico que tengo, le echamos la culpa al jefe. Es que el jefe no me ha promocionado. Es que el jefe no ha visto el diamante en bruto que tiene. De pronto lo ha visto mucho, o sea, lo he visto más que el diamante. Yo no lo dije. Pero comenzamos siempre a sacar excusas, y eso hace parte de la mentalidad de escasez. Cuando comenzamos a decir y nos quejamos de los resultados, siempre culpando a los demás. Si se le acaba el dinero fue porque le pagan muy poquito, que porque le pagan muy poco, que porque la reforma tributaria entonces ahora me descuentan más. La mentalidad de escasez no asume la responsabilidad de sus acciones. No se da cuenta que de alguna manera la escasez en la que se encuentra ha sido producto de sus acciones. Ese tipo de personas siempre piensan que todo le pasa porque eso fue, como dice la canción, lo que a mí me tocó vivir. Y decía yo antes que Satanás le preguntó a Pedro, o sea, a través de los escribas, a través de los publicanos que estaban ahí, porque Satanás quería tener a Pedro en su lugar favorito, en la batalla de la mente. ¿No crees tú que Pedro de alguna manera pensó: oiga, yo tampoco he pagado lo que yo estaba preguntando ahorita, ¿no? Yo estaba preguntando ahorita, ¿ya pagaron los impuestos? Y le preguntaron: oye, ¿tu maestro ya pagó los impuestos? Y resulta que él dijo: ay, caray, yo tampoco los he pagado. Claro, no es que él estaba de paseo, estaba por allá, se habían ido, habían vuelto, estuvieron en el monte el monte Hermón, estaban con los otros 2 discípulos, estaba Pedro, y vio cómo tuvieron una revelación impresionante del rey. Porque yo quiero que tú estés en contexto de la pregunta que le estaban haciendo a Pedro, porque él había tenido una revelación especial en el monte Hermón, donde el Señor había sido transfigurado, su rostro había reflejado la gloria de Dios, y le dicen: hey, ¿tu maestro paga los 2 dracmas? Y él comienza: sí, pero yo. Pedro dice: pero si llevo dos años sin empleo. Yo era pescador. Hace 2 años yo pescaba mucho. Bueno, le iba regular, la verdad, antes de conocer al Señor. Pero ¿tú crees que a veces no comenzamos nosotros a pensar: pero ¿y yo de dónde? ¿Y yo qué? Y es que no tengo, con ese empleo que tengo tan chiquito. Mira, tu pensamiento no puede ser como el de la viuda. Y aquí está ¿se acuerdan del pasaje en Primera de Reyes 17 de la viuda? La viuda llega y le dice a Elías: solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir.
mentalidad de escasez. Pero el profeta llega y dice: no, no tengas esos pensamientos de muerte. Porque mira cómo comienza a entrar el pensamiento de escasez y cómo se va migrando a pensamientos de muerte. Hemos escuchado historias y hemos escuchado muchas historias de hombres que han sido súper prósperos del mundo y que lo han perdido todo. ¿Y cómo terminan? Voy a hacer esta seña así, pero por respeto, pero no voy a decir que terminan acabando con su vida. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. Y por eso yo vengo a decirte esta mañana: no sirvas al dinero. Yo te digo lo que dijo Elías: la harina de la tinaja no es casera. El que la tomó, la tomó. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Porque el momento que estés pasando hoy no determina tu futuro. El momento que estés pasando hoy no determina tu futuro. Y entonces Pedro, que comenzó a sufrir un ataque en su mente y comenzó a luchar con la mente de escasez, a decir: no tengo trabajo, llevo 2 meses desempleado, 2 años desempleado, y estoy aquí siguiendo al Señor. Y iba entrando, y dice aquí en el versículo 25 que cuando él entra en la casa, porque lo abordaron en la calle, o sea, feo, ¿no? Eso que le cobren a uno en la calle. ¿A cuántos le han cobrado en la calle? ¿Cuántos ven venir al que le debe plata y se pasan a la otra acera? Es más, aquí mismo en la iglesia hay hermanos que le deben plata a otros, y cuando ven que el hermano está prestada, sale por aquí. Pero Pedro entra al encuentro del maestro con sus preocupaciones y todas las cosas, y antes de que Pedro abra su boca, el Señor ya lo sabía. Y aquí comienza a ser el paralelo del mundo, de la mente de la escasez y la mente de Cristo, aquel que dice que de Él es toda la tierra y su plenitud, todas las cosas que existen, que es Rey sobre todas las cosas. Y le dice: Pedro, ¿qué te parece, Simón? Ahí lo llama por el nombre anterior. Y le dice: los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Él estaba haciendo una pregunta clara y le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿recuerda lo que viste en el monte? ¿Recuerdas cuando subimos al monte Hermón? ¿Recuerdas cuando mi cara fue transfigurada y apareció Elías y apareció Moisés? Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado. Lo que le está diciendo el Señor es: Pedro, ¿recuerdas? Cuando le hace esa pregunta, le está diciendo: ¿recuerdas lo que vivimos hace apenas unas pocas semanas? Y Pedro le responde: de los extraños. Entonces le dijo: entonces yo estoy exento. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que aquellos que llevaban la ofrenda al templo sin saberlo adoraban. Por eso dice: estoy exento, yo no tengo que pagar. Los hijos están exentos, porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo, Jesucristo, dueño de todo. El templo era para Él, la adoración en el templo era para Él, las ofrendas en el templo eran para Él, no eran para nadie más. Por eso dice: los hijos están exentos. Pero mira cómo comienza el Señor a enseñarnos, porque la mente en el mundo es: Pedro iba pensando: ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo me le vuelvo a estos? Y el Señor dice:
No, para no ofenderles, ve al mar y échala al suelo. Y le dice una serie de instrucciones donde él dice, ahí vas a encontrar el impuesto, ahí es donde vas a encontrar la solución a tus deudas, porque Pedro era deudor del templo. No te vuelvas deudor del templo, porque cuando tú te estás volviendo deudor del templo, no te estás volviendo deudor de la iglesia, del pastor, te estás volviendo deudor de Dios. Y el Señor nos da una lección impresionante. Aunque esa ofrenda que vamos a dar es para mí, Pedro, yo te voy a enseñar que tú tienes que pagar tus deudas. El Señor estaba enseñando la mente de Cristo. Es más, mira tan bonito el Señor, le dice, Pedro, como yo sé que tú andas pelado, como yo sé que tú no tienes un peso en el bolsillo, yo voy a pagar por mí y por ti. El Señor pudo haberle dicho, pasa. Nosotros nos volvemos, ese es otro tipo de mentalidad, esclavo de las deudas. Y miramos cómo no pagar. Y miramos cómo podemos refinanciar. Y miramos cómo es que ahora, ¿qué se llama esto, Pastor Camilo? Cuando uno tiene y recoge las deudas de todas las tarjetas y todo. ¿Cómo llaman? Compra de cartera. Eso los bancos lo llaman a uno todos los días, compra de cartera. Y uno, ¿qué es lo que hace? Pues jugar 21 con las deudas. Cuando el Señor no quiere que tú juegues 21 con las deudas, el Señor quiere es que tú... El Señor no le dice a Pedro, no le dice, en ningún momento le dice, ¿sabe qué, Pedro? Ve donde Judas, que él es el que me tiene ahí una platica. Judas era el tesorero, ¿ustedes sabían? ¿Sí sabían que Judas era el tesorero? Sí, ahí en la Biblia dice claramente, dice que era tan mal tesorero que sustraía del tesoro, de lo que le pertenecía al Señor. Pero fíjense que el Señor, contrario a lo que piensa el mundo, el Señor no le dice, hey, ve a donde Judas, dile que te dé los 2 dracmas y que te las anote. Que te las anote. Y entonces, claro, ya no le debemos a este, sino que ahora le debemos a este otro. El Señor lo que hace es decirle, ajá, Pedro, tú tienes que cumplir con tus deberes civiles, tus deberes sociales, pero yo diría más cristianos. Tu deber como cristiano es pagar tus deudas, pero no simplemente diga, el pastor me dijo que tenía que pagarlas, pero sabiendo que tienes un Dios que sabe lo que tú debes. Él lo sabe más que tú. Tú le puedes echar todas las cuentas y la calculadora que quieras, el Señor lo sabe y sabe cuál es tu situación. Por eso el Señor da ejemplo y paga el impuesto, paga el tributo. ¿Por qué? Porque le dice, mira lo que dice la Escritura, dice claramente, dice, para no ofenderles, para que tu testimonio sea limpio, para que tu testimonio sea el testimonio de un cristiano, de alguien que honra a Dios, para que tú no seas piedra de tropiezo para nadie. Imagínate tú hablándole a otras personas de Dios y tú debiendo, y no te estoy juzgando. Lo que te estoy diciendo es que la mente de Cristo me dice que yo tengo que no ser piedra de tropiezo para otros.
Y como el dinero es una de las cosas en las que el Señor, que sabía que íbamos a tener problemas, por eso me escribe y me dice claramente: tus deudas son tus deudas. Pero el Señor te dice, toma esta palabra, dice: yo voy a pagarlas. Yo voy a pagarlas. No te preocupes, que yo voy a proveer. Cuando el Señor le envía a pescar a Pedro y le dice que le vaya y le saque la moneda al pez, yo quiero que tú te imagines esa escena. Pedro va, sale. Fíjate que ahí no dice que Pedro le dijo: ¿cómo así? ¿Cómo así, mano? ¿Cómo así? ¿Que una moneda en la gente de un pescado? A ver. No, mira, no se menciona nada. La Biblia es específica. Lo que hizo Pedro fue obedecer. Fue de una vez y salió. Y seguro iba caminando, iba caminando. Yo voy a permitirme hacer ahí varias cosas, porque no voy a decir nada de la escritura, porque no le puedo añadir nada de la escritura, pero sí puedo decir cómo iba él caminando. Iba caminando y todos le decían: Pedro, ¿para dónde vas? Voy a ir a pescar. A pescar. Pero si usted ya no pesca, hermano, usted ya no pesca ni un resfriado. Hace 2 años y pico que usted no pesca. Usted ya le olvidó cómo es esa vaina, hermano. ¿Cuántos de nosotros obedeceríamos una palabra del Señor cuando nos dijera que hiciéramos algo como esto? ¿Cuántos obedeceríamos? Seamos honestos. Cuando en nuestra mente puede estar también la actitud de querer, de la duda. La tercera cosa con la que nosotros tenemos que, la mentalidad de la duda. ¿Voy a prosperar? ¿O voy a seguir pelado? ¿Será que si hago esto o no lo hago? Pedro no cuestiona las instrucciones del Señor. Me imagino eso, que se encontraba con la gente y yo creo que le decían: ¿y por qué vas a pescar? Porque el Señor me dijo que fuera. ¿Y por qué el Señor te dijo que fueras? No sé, yo no le pregunto eso al Señor. ¿Desde cuándo nosotros aquí le preguntamos? O sea, es que entienda el contexto. Él estaba ahí con el Señor y estaba con nosotros. Seguramente el hermano le preguntó, le dijo: pero pescar a esta hora, ¿cómo así? ¿Y con anzuelo? Y Pedro le dijo: ¿desde cuándo nosotros le preguntamos al Señor? ¿O desde cuándo cuestionamos al Señor? ¿Desde cuándo estás cuestionando tú al Señor en tus finanzas? ¿Desde cuándo no lo estás cuestionando simplemente diciendo y teniendo duda? ¿Sí? Comenzamos a preguntar: Señor, ¿y eso sí es lógico? ¿Que haya una moneda dentro de la boca de un pez? Y aquí entra en escena una palabra que el Señor dice en Malaquías, porque es que el Señor lo dice en Malaquías, ahí está en Malaquías, y no vamos a ir allá, pero Él dice que yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Dice la Escritura, es que te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Pero no solamente te voy a bendecir, sino que también te voy a guardar, te voy a proteger, porque te protegeré del devorador, de Satanás, de sus artimañas. Dice la Escritura, acuérdense para qué eran los 2 dracmas. ¿Eran para qué? Para protección, para quedar libres, para ser libres. Si tú quieres ser libre en las finanzas, tienes que comenzar a tener no una mentalidad de duda. Cuando el Señor dice en su palabra en Malaquías 3, en los diezmos y las ofrendas, séme fiel, séme fiel. Y eso sí funciona. Pero eso sí es lógico. ¿Qué tal que Pedro hubiera dicho eso? Y eso sí es lógico.
Y el Señor termina en Malaquías 3, comienza a decir: y te haré tierra deseable. Y te haré tierra deseable. No solamente haré llover sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde, no solamente te guardaré, sino que también te haré tierra deseable. No, Pedro no fue de esos, no fue de los que cuestionó, no fue de los que dudó, no fue de los que dijo: ¿y ahora cómo? ¿Y eso sí será lógico? No, dijo: el Señor me mandó a pescar y eso voy a hacer. Es lo mismo que tú tienes que decir cuando lees la palabra: el Señor me mandó a diezmar y me mandó a ofrendar, y eso es lo que voy a hacer. Porque es el principio de la bendición. No necesito entenderlo, porque puedes ser un experto en finanzas. Muchos pueden ser aquí expertos en finanzas, pero las finanzas del mundo se acaban. Las finanzas del mundo te dicen: hoy hay, mañana no. Hoy existe, mañana no. Hemos visto eso. Lo hemos visto en hombres de negocio, lo hemos visto en empresas, lo hemos visto en países. Pero las finanzas de Dios dicen: cuando yo te diga una palabra, cuando yo te diga una promesa, yo voy a ayudarte. Y me corresponde a mí decir: Señor, yo voy a obedecer. Yo decía que Pedro estaba siendo ejercitado en su fe, estaba siendo de alguna manera probado en su fe. ¿Por qué? Veamos en el versículo 27 y la otra mentalidad, la mentalidad de lucha. ¿Y por qué hablo de mentalidad de lucha? Porque cuando el Señor me comienza a decir cosas como esas, como: ve y busca un pez, péscalo con anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás una moneda, un estatero, que significaba 4 dracmas, porque eran 2 del Señor y 2 de Pedro. Y Pedro, experto en pescar. Pedro era experto en pescar. Yo me imagino que hasta, voy a permitirme, yo me imaginación. Me imagino que los que iban caminando detrás, y el Señor me va a pescar, entonces ¿qué es? Vamos, no sé qué. Se suben a la barca y comienzan a ver a Pedro con el anzuelito, preparando el anzuelito. Y le dicen: Pedro, ¿no era mejor echar las redes? Nosotros somos hombres de redes. ¿Cuántos son hombres de redes aquí? Bueno, aquí hay unos que son de redes y otros son terror. Miren, el tema experto. ¿Por qué la lucha? Comienza la lucha. Pero ¿cómo así? ¿Sí será que? Pero es que yo veo que es mejor aquí. Yo creo que es mejor invertirme esta plata en un carrito, en el último modelo. Y el Señor te dice: no, compra, paga tus deudas, invierte en propiedades. Y ahí se comienza a mezclar el tema experto. No, me equivoqué. Ay, me equivoqué. No, yo, ¿para qué le hice caso al Señor? ¿Yo para qué compré eso ahí? Pero si yo oí la voz clarita del Señor, yo la oí, pero uno ya comienza a lo experto a decir: no, es que claro, como hay recesión y eso no se puede. Y comienza uno al experto y comienza a ver una mentalidad de lucha, de querer hacer todas las cosas por nuestro propio esfuerzo. Pedro podría haber dicho: Señor, más bien tiro las redes y ahí sale muchos pescados y muchas monedas. ¿A cuánto les ha pasado eso? Con negocios que de pronto se ven muy buenos y el Señor te dice: no te metas, porque va a haber muchos pescados y muchas monedas, y resulta que ni pescado ni monedas. Entonces, Pedro, y yo quiero que tú pienses, porque aquí el relato está alrededor de una moneda, y tú puedes decir: una moneda. Además que es un estatero, que son 4 dracmas, que eso, pues sí, hoy es platica, pero no es una fortuna. Recuerda que el Señor cuando enseña, ¿qué enseña? Principios.
Y en Mateo 25:23 le dice al siervo: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pongo. Aquí lo interesante no es la cantidad de dinero que se sacó del pez. Lo interesante de acá es el hecho de que el Señor supiera todo acerca de ese pez. Es más, cuando Pedro puso el anzuelo, el Señor le dijo al pez: ve. De Jehová es toda la tierra y su plenitud. Aún el pez, aún todas las riquezas del mundo tienen que obedecer al Señor. Y si el Señor quiere prosperarte, Él va a decir, le va a ordenar a todos los peces de la tierra. Y quiero que me estés entendiendo, porque el Señor sabe dónde está el pez que te va a prosperar. El Señor sabe y le va a ordenar a ese pez que te entregue todas las cosas. Fue una orden directa del Señor. Yo tengo que estar consciente de eso, de que yo no tengo cualquier Dios. Que cuando Él le estaba diciendo a Pedro, obedece, también le estaba diciendo al pez, obedece. Y producto de eso, ambos obedecieron. Y ahí está Pedro, donde le dice, luego dice, tómalo y dalo por mí y por ti. La mentalidad del Señor no es una mentalidad ni de escasez. La mentalidad del Señor no es una mentalidad de duda. La mentalidad del Señor no es una mentalidad de deudas, de esclavitud por deudas, porque la Escritura dice que aquel que se hace deudor de otro se hace esclavo. Y hoy yo quiero que tú comiences a pensar, porque tal vez mientras yo hablo, tú estás trayendo a tu mente tantas cosas respecto a la duda. ¿Por qué yo dudé de esto cuando el Señor me dijo que hiciera esto? ¿Por qué mi pensamiento sí es siempre ese, de que es que gana poquito? ¿Por qué? O ¿por qué tengo tantas, o tengo las deudas y no le puedo creer al Señor que Él puede pagarlas? O tal vez he tenido esa mentalidad de lucha, de querer hacer las cosas por mi propio esfuerzo. La mentalidad del Señor Jesucristo es diferente. La mente de Cristo es diferente, es una mente normal, es una mente de abundancia. Dígale al que está al lado, tu mente es la mente de Cristo, una mente de abundancia. Ahora dígale otra palabra, dígale, no acumularás, sino que distribuirás. La mente del Señor es una mente que cree en todo tiempo. La mentalidad de abundancia es esa, es una mente que cree en todo tiempo. Pedro tuvo muchas oportunidades de haberse de pronto frenado cuando aquellos le estaban diciendo, no, por ahí no es, cuando se iba a subir a la barca, aún cuando iba a echar el anzuelo, aún cuando sacó el pescado y le abrió la boca, todavía podía haber escuchado. Pero no, él siguió adelante y creyó. La mentalidad de abundancia característica es una mente que cree todo el tiempo. No importa las circunstancias. Te he dicho ahorita, antes de mi predicación, te dije que tu situación actual no define tu futuro. La situación actual de Pedro no fue definida por las deudas que tenía. Fue definida porque hubo una palabra de Dios que le iba a hacer salir de deudas y le iba a hacer honrar a Dios. La mentalidad de abundancia es una mentalidad que sabe que sus resultados no son casualidad. No son casualidad. No era una casualidad que estuviera esa moneda dentro de la boca del pez. No. El Señor lo había dispuesto así.
Por eso los resultados vienen de la obediencia. El Señor nos dice, obedece, y nosotros no queremos, no tomamos esa palabra y no la obedecemos, cuando Él lo que quiere es prosperarnos. La mente de abundancia sabe que la abundancia ha sido resultado de la obediencia, y como nos decía el pastor hace unas semanas, del esfuerzo, del trabajo, pero sobre todo de la obediencia. La mentalidad de abundancia es una mentalidad que busca multiplicar. Multiplicar. ¿Por qué creen ustedes que la mentalidad de Cristo es de multiplicación? Él lo muestra a través de toda la Escritura. Dios no es un Dios escaso. Dios puede darte a ti una o muchas monedas. Para el ejemplo aquí es una, pero Él puede ser el proveedor de muchas monedas. Él multiplica todo el tiempo. Yo puedo imaginar a Pedro con esa sonrisa, con la moneda en la mano y el pez. Dios es multiplicador, porque Él le dijo busca la moneda, pero no dice en ninguna parte qué hizo con el pez. Me gusta mucho esta imagen que encontré, porque Pedro iba sonriendo, dijo, no solo pagué el tributo, sino que esta noche voy a comer bien. Dios es un Dios de abundancia. Dios no es un Dios escaso. Cuando yo imagino a Pedro sonriendo y diciendo, Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor. El Dios que tú has decidido seguir no necesita nada de ti. No necesita nada de ti. Él necesita simplemente que le ames y que le obedezcas. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase. Yo quiero que en este tiempo que vamos a tener ahora con el grupo de alabanza, tú puedes comenzar a declarar el señorío de Jesús, el señorío de Dios sobre tu vida, sobre todo sobre tu vida. Mi predicación puede parecer de finanzas, mi predicación puede parecer de abundancia, pero lo que el Señor, yo sé, y como me decía alguien el otro día cuando yo estaba predicando en el seminario, en el congreso de finanzas, hubo una persona que pasó aquí al frente y yo estaba hablando de diezmos y estaba hablando de ofrendas, como siempre. Y después él me contó el testimonio, me dijo, no, yo no pasé por el tema del dinero, porque yo ahí tengo todo muy claro, pero el Señor me habló a través de esa predicación, que era de finanzas. Entonces yo sé que el Espíritu Santo está aquí, en este lugar, y está hablando y está sentando un principio. Primer principio es, Dios es el Rey de todas las cosas, de todo, de todo. Segundo principio, Dios no es un Dios escaso, es un Dios de abundancia. Y tercer principio, ¿para quién son las bendiciones? Para los hijos. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? Entonces ponte de pie y vamos a cantar este coro, esta canción.